¿Qué opina del tema lingüístico en España? He sabido que los catalanes se ponen muy pesados y a veces hablan en catalán a sabiendas de que no habla su lengua. No, a mí nunca me pasó en Cataluña, por lo menos, ¿no? Me ha pasado que me hablen en catalán y luego se disculpen porque no sabían que no hablaba yo catalán. Pero no, creo que se ha exagerado mucho esto por parte de los catalanistas extremistas y por parte de la derecha. Pero a mí, mi experiencia en Cataluña nunca ha sido esa. ¿Pasa igual en Asturias? No, para nada. Y el asturiano pues, tiene sus cosas, tiene sus misterios. Yo cuando llegué aquí no entendía absolutamente nada. Una vez alguien se acercó y me dijo, en toda la comida no entendiste nada, ¿verdad? Yo, no, pero sonreí un montón. Y cuando se reían todos me reía yo también, no sabía bien de qué. Pero no, esto no pasa. Esto ha sido una exageración. Sí, los extremistas catalanistas esperan que si tú no hablas catalán eres inferior, pero son un grupo marginal, son los loquitos que hay en todos lados. Y del lado de la derecha, claro, eso se utiliza como argumento en contra de todo lo catalán. Con el caso del feminismo, hay extremistas que quieren que todos los hombres sean castrados y sí, pues son marginales extremistas. Y de ahí se agarra la derecha. Todas las feministas lo que quieren es odiar a los hombres. No es cierto. Yo conozco muchos grupos feministas que no andan en eso para nada, pero tú necesitas el extremo para sobrevivir.